El tema que trabajaremos se trata acerca del análisis de una obra escultórica, es decir, vamos a ver qué debemos de fijarnos o en qué debemos de poner nuestra atención al momento de observar una escultura. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es nosotros diferenciar el tipo de escultura. ¿A qué nos referimos con esto? A que si es solo un personaje o solo un elemento, puede ser animal o vegetal, o en este caso pues como una figura humana, le llamamos figura. Cuando son dos o más elementos que están presentes en nuestra escultura, le llamamos grupo escultórico o conjunto escultórico. Son estas dos diferencias. Entonces, uno solo es figura, varios es grupo escultórico. Luego, nosotros tenemos que describir si lo que estamos viendo se trata de un cuerpo entero, es decir, lo vemos de pies a cabeza, si se trata solo de un busto de la cabeza al pecho, o si es el torso, que esto sería como del cuello, puede ser hasta el vientre, o quizá como en este ejemplo, que es pues hasta los muslos. Entonces hay que definir si se trata, estamos viendo un cuerpo entero, un busto o un torso. Pero también tenemos que hablar de la actitud que tiene la escultura. Estas son algunas de las actitudes que hay, vamos a explicarlas. Cuando lo encontramos parado sobre sus dos pies, decimos que la actitud que tiene la escultura es de pie, como lo vemos aquí en esta escultura de madera o como lo veíamos en el David de Miguel Ángel, es de pie. Sedente significa sentado, es decir, la escultura la vamos a encontrar sentada, ya sea como en el ejemplo, aquí está sobre esta roca, puede ser sobre un sillón, una silla, una banca, pero bueno, tiene que aparecer la escultura en una actitud en la que esté sentada. Orante significa que está orando, entonces puede ser como este ejemplo que está arrodillado con las manos juntas a manera de plegaria, puede estar también quizá de pie con las manos hacia el cielo, es decir, que la escultura nos evidencie una actitud de que el personaje representado se encuentra en oración. Otras dos actitudes le llamamos yacente. Yacente significa acostado o digamos de una forma más coloquial como que está tirado. Entonces aquí esta escultura estaría yacente, puesto que está acostado, semiacostado. Y también tenemos las esculturas de carácter ecuestre. Ecuestre significa que son a caballo. Entonces vamos a ver sobre todo las que representan a militares, a caudillos, a próceres, pues que de alguna manera tuvieron alguna participación en un combate o que tienen alusión a que montaban a caballo. Por eso es que vemos aquí este personaje que va a caballo. Entonces es una escultura ecuestre. Y luego nos pasamos a distinguir o a diferenciar el relieve. No todas las esculturas tienen relieve. ¿A qué me refiero? Relieve es solamente cuando tenemos la presencia de un alto relieve o de un bajo relieve. Si no está presente esos elementos, nosotros diríamos que la escultura es de bulto. Voy a explicarme. Por ejemplo, esta que nosotros vemos aquí de este niño sería una escultura de bulto porque lo podemos ver nosotros en todos sus costados y en todas sus dimensiones. Es decir, lo vemos de frente, lo vemos de un costado, lo vemos por la parte de atrás. Cuando hablamos de, esta también sería una escultura de bulto. El David, por supuesto, es una escultura de bulto. Y cuando decimos que son relieves, cuando no podemos ver la parte de atrás de las esculturas, porque no sobresalen totalmente, es decir, no fueron esculpidas. Y los relieves tenemos dos tipos. Alto relieve, cuando las figuras esculpidas sobresalen más de la mitad del grueso de la figura. Por ejemplo, aquí este faraón y estas representaciones de los dioses, pues los vemos que sobresale más de la mitad de su cuerpo, por lo tanto es alto relieve. Este personaje que vemos aquí sobresale más de la mitad, igual que este, es alto relieve. No es lo mismo con estos que están al fondo. Si se fijan, esos solamente están marcados, no están completamente, digamos, externos a la imagen, ni la mitad ni nada. Entonces estos no entran en el alto relieve.
¿Cuál sería lo contrario al alto relieve? Pues el bajo relieve, cuando sobresale menos de la mitad del grosor. Es decir, cuando solamente es muy poquito lo que se encuentra, digamos, como sobre la superficie. Vean la diferencia. Este es alto relieve, vemos la figura completita, bueno, solamente en la parte de atrás no, y este solo vemos una pequeña parte que está resaltada sobre pues el material en el que fue hecho. Otros aspectos que tenemos que considerar cuando estamos analizando una escultura: decir quién es su autor, cómo se llama la escultura, en qué año fue hecho, y hay que decir también la temática, es decir, si está representando a un santo, a una virgen, a un dios, pues es de temática religiosa. Si es un personaje de la vida cotidiana, pues es una temática civil. Si se trata de un soldado, un comandante, un general, pues es militar. Si a lo mejor está representando árboles o flores, es naturaleza. Dioses paganos, pues puede ser mitología. Es decir, dependiendo de lo que nosotros veamos, es que la podemos seleccionar la temática. Cuando hablamos de localización, pues es el lugar en donde se encuentra. Ahí siempre es muy bueno incluir un plano, sobre todo en aquellas esculturas que se encuentran, digamos que al aire libre, ¿no? En el caso de material, pues a veces de la misma vista o el tacto, si es que la podemos tocar, podemos descubrir si se trata solo de piedra, de madera, de barro, de bronce, de oro, de mármol, de plata, de marfil. Hay un sinfín de materiales que pueden ser esculpidos. Y cuando hablamos de descripción de la escultura, hay que hablar de los detalles, es decir, qué está narrando la escultura, ¿no? A quién representa, por qué lo representa así. Un poco, si ustedes recuerdan, el segundo paso del análisis iconográfico. Es decir, decimos quién es el personaje, qué simbolismos hay, qué está contando la escultura, ¿sí? Y bueno, ahí eso se liga con este punto que es el simbolismo, ¿no? Los elementos semióticos, iconológicos. ¿Qué significa que tenga un gorro en la mano, una manzana, una piedra en una mano, una resortera en la otra? O sea, ahí hay que hablar de esos simbolismos y su significado. Y bueno, luego hay que hablar de las técnicas, es decir, cómo fueron elaboradas esas esculturas. Hay varias técnicas, vamos a analizarlas. La primera que vamos a abordar es la que le llamamos la técnica del modelado. El modelado se hace con gubias, que son estos, o estiques, que son estas especies como de palitos con una punta, y generalmente el modelado lo utilizamos para aquellos materiales que son maleables, es decir, que los podemos moldear. Puede ser el barro, puede ser la plastilina, puede ser la arcilla, puede ser cuando tenemos la cerámica antes de que la cosamos, es decir, incluso hasta el pleido, ¿no? Podría considerarse dentro de la técnica del modelado porque son materiales pues que los podemos moldear, que los podemos irles dando forma, ya sea con nuestros dedos, con nuestras manos o con estos utensilios que les acabo de decir. Luego está la técnica del tallado. La talla generalmente la dejamos para la madera. En la madera se trabaja de dos formas. El cincelado, que es este que vemos aquí, que es con un marro y pues lo que sería un cincel, y estas técnicas que es la de tallar la madera con estos punzones que son de metal afilado, se le va dando forma a lo que sería el bloque de la madera para conseguir sacar estos elementos que están ahí presentes. Y bueno, en el caso de los metales se utiliza la técnica del vaciado. Esto es, pues se funde el metal, se deja al rojo vivo, se hace líquido y luego se vierte en un molde para pues darle forma a lo que sería la escultura. Esto inicia primero haciendo pues la escultura en un material maleable, puede ser arcilla, barro, cualquier otro material, y luego se le pone una capa pues de asbesto, de yeso, para hacer lo que sería el molde, es decir, el negativo. ¿A qué me refiero? Esta escultura, que es el positivo, se retira, queda ya plasmada en el molde y si ustedes ven estas líneas que aparecen aquí, esto es para vaciar lo que sería el metal fundido, como lo vemos en esta imagen. Aquí se está vaciando el metal. Una vez que se seca,
pues se abre el molde y entonces se libera la escultura, ¿no? Por eso es que la técnica se llama vaciado, porque se vacía el metal fundido, el hierro candente, para poderla realizar. Luego tenemos la que se conoce como desbastado o cincelado. Esta se utiliza para materiales que son más duros como la piedra, el mármol, el marfil quizá, y que entonces lo que hacemos es a partir del uso de un cincel y de un marro es que vamos dando pues una serie de golpes, unos más fuertes, unos más delicados, para pues irle dando forma a la escultura e ir sacando pues digamos lo que está adentro de ese bloque de piedra. Y bueno, se logran cosas maravillosas como esta que estamos viendo aquí en pantalla, en donde podemos ver a estas transparencias, ¿no? Que pareciera que se trata precisamente de tela que está cubriendo el rostro del personaje. Sin embargo, pues se trata del mismo bloque que ha sido tallado, que ha sido trabajado con tal precisión que pareciera que es una tela la que cubre. Y esto, bueno, se trata de el mármol. Y bueno, también de la escultura hay que decir si depende de la arquitectura o no depende de la arquitectura. Cuando la escultura es un relieve o está pegada, adosada a lo que sería algún elemento arquitectónico, como vemos aquí, decimos que es dependiente de la arquitectura. Lo podemos encontrar también, por ejemplo, en los capiteles de algunas columnas. Estas dependen de la arquitectura. ¿Cuándo son independientes de la arquitectura? Pues cuando estas esculturas están en plazas, en jardines, en una fuente, quizá en un espacio en donde no están necesariamente adosadas o pegadas a un edificio. Entonces hay que decir si es dependiente o independiente de la arquitectura, como lo podría ser una fuente o esta que se encuentra incluso fundida junto con una banca en un área pública. Luego hay que hablar de los elementos formales, lo que serían las texturas de las superficies. Y yo tendría que decir si la superficie es lisa, fina o pulida, que son sinónimos las tres, o si son ásperas, rugosas y con aristas. Por ejemplo, si ustedes observan la imagen aquí de esta escultura, pareciera que la superficie es lisa, fina y pulida, es decir, que está como, digamos, dócil al tacto, sí que no nos rasparía. No así el osito, este osito que tiene aquí, parece pues que sí está como de una superficie rugosa, como esta que vemos aquí también, si ustedes lo observan, tenemos estos elementos aquí en la escultura. Si ustedes ven el rostro, pareciera que precisamente tiene elementos rugosos, que tiene elementos, pues de alguna manera ásperos y que pues estarían rugosos al tacto. Un poco aquí pasa lo mismo, aquí en la base de piedra o acá en donde nosotros tenemos pues el elemento, ¿no? Que tiene aquí con mucha tersura, lo que representaría la superficie, entonces sería lisa, fina y pulida. Entonces una misma escultura puede tener de ambas, puede ser lisa, fina y pulida o áspera, rugosa y con aristas. También hay que hablar si la escultura yo solamente la puedo ver de frente, es decir, no puedo ver la parte de atrás, yo le llamaría que tiene frontalidad, ¿sí? Como estas que ustedes ven, yo no puedo ver qué hay atrás de ellas, están adosadas o pegadas al muro, por lo tanto solo tienen frontalidad, pero si yo puedo ver el frente, la espalda, un costado, le puedo dar, digamos, una vuelta completa, se denomina que tiene multiplicidad de puntos de vista. Y también hay que hablar de la composición y movimiento. Es curioso decir que una escultura tiene movimiento porque evidentemente no lo tiene, pero sí tiene la intención del movimiento. Por lo tanto, esta podría ser dinámico, donde representa un movimiento ficticio. Por ejemplo, en esta escultura de estos jugadores de fútbol, en donde vemos que pareciera que va corriendo, que está atajando el balón, que están haciendo este juego de su musculatura y aunque pues es una escultura evidentemente estática, lo que muestra aquí es una intención de movimiento. Entonces, en este punto también pues tenemos lo que sería
por ejemplo, aquí que pareciera que va todo galope, ¿no? Que incluso el viento está levantando su capa. Vemos en esta cómo están intentando liberarse de las serpientes que los están atacando. Y vemos este movimiento, este gesto, pareciera que están intentando quitársela, zafarse, ¿no? Vemos aquí también lo que sería, por ejemplo, este gesto de dolor, de angustia. Vean la frente en donde muestra este dolor que tiene y que está experimentando este personaje. O esta, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que incluso pareciera que el viento está moviendo sus vestiduras. Y hay otras en donde también el movimiento es pues reposado, sereno, hierático, es decir, que hay como una especie de seriedad, ¿no? En el rostro y pareciera precisamente que no tiene el dinamismo o el movimiento que tienen las anteriores que nosotros ya vimos, ¿no? Es decir, hay una serenidad en la expresión, no hay ningún indicador que nos muestre que hay movimiento, ¿no? Y bueno, también tendríamos que decir si la escultura que estamos analizando tiene policromía o no la tiene. Policromía significa muchos colores. Por ejemplo, esta que vemos aquí del Buda sería polícroma, esta sería monócroma de un solo color, polícroma, polícroma, monócroma, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que diferenciar eso, ¿sí? Tiene color, presencia de color, polícroma o no, sería monócroma, ¿no? Y también hay que decir si los elementos no formales, por ejemplo, si lo que está representando es algo abstracto, algo que está fuera de la realidad, como aquí una sala que tiene pies, que tiene cabeza, que tiene cara, ¿no? Y o lo que sería estas representaciones de esculturas que tratan de imitar la realidad, es decir, son figurativas, no es nada abstracto, pareciera una representación muy cercana a la realidad, tan reales como esta, que incluso pues la piel está hecha con látex, tiene injerto de vello natural, de cabello, para pues simular o parecer lo que sería pues un ser humano, ¿no? Entonces vean cómo hay la diferencia de algo abstracto o de algo figurativo o realista. Ajá. Y bueno, luego tendríamos que hablar también si la escultura que estamos analizando, su anatomía es correcta. Correcta es que guarda las proporciones o incorrecta que pues digamos está desproporcionada. Vean estas piernas tan largas, el talle, vean este brazo que parece que no tiene una articulación, este cuello exagerado, estas piernas exageradas, pues su anatomía sería incorrecta. No así, por ejemplo, con esta, su anatomía sería correcta, que trata de imitar verdaderamente lo que existe en la realidad. Y bueno, esos serían los pasos para poder analizar una escultura. Y yo les quiero presentar aquí, pues lo que sería una especie como de guión para que ustedes puedan analizar la escultura, que sería la actividad siguiente que vamos a trabajar, ¿no? Es decir, ustedes tendrán que encontrar el autor, el título, el año, definir qué tipo de temática es, en dónde se encuentra, por favor incluyan un plano, tienen que decir de qué material está hecho, describan la escultura, ¿sí? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué proporciones tiene? ¿Qué características? ¿Qué altura? Hablen de los simbolismos que están ahí presentes, ¿no? Si tiene algo que simbolice un elemento, definan si se trata de una o de varias, es decir, figura o grupo, digan si tiene cuerpo entero, busto, torso, qué actitud tiene, sedente, yacente, el relieve, si es alto relieve o bajo relieve, o si es de bulto, qué técnica fue empleada, si es desbastado, si es modelado, ¿sí? De las que ya platicamos, si depende o no de la arquitectura, es decir, si está pegada a un edificio o está en una plaza pública. Hablen de su textura de la superficie, si es lisa, rugosa, qué relación tiene con el exterior, ujú, es decir, si tiene frontalidad o si tiene pues como una vista completa. Composición y movimiento, ¿indica movimiento o es serena? No lo indica. ¿Qué color tiene? Si tiene policromía, muchos colores, o si es monócroma. Sus formas de expresión, si es abstracta o figurativa. Elementos de expresión, si la anatomía es correcta o incorrecta. Y si presenta en los ropajes algunos pliegues, ¿no?
Les voy a pedir que por favor, bueno, no la vamos a hacer en físico, entonces pues busquen o elijan una escultura, ahí les pondré la descripción en la actividad, y bueno, integren fotografías, varias fotografías donde hablen, cuando hablen, por ejemplo, si es figura o grupo, pues ponen una foto, cuerpo entero o busto ponen también una foto, un acercamiento quizá donde hablemos de la textura, otro donde quede evidenciado el color, otro donde quede evidenciado las formas de expresión, es decir, pongan o integren fotos que expliquen lo que ustedes están analizando. Aquí dice que entregamos el trabajo impreso, no es el caso, lo tendremos que subir a la plataforma y por supuesto con las fotos que les estoy pidiendo que incluyan, las imágenes y con sus datos. De todos modos, este formato se los subiré a la plataforma para que lo tengan y que puedan completar su actividad. De todos modos, si existiera alguna duda, pues se pueden poner en contacto para darles una mayor información. Pues muchas gracias y buen día.